Buenos días a todos. Eh, Démosle gracias a Dios por este espacio nuevamente, por estar acá conectados. Hoy nos va a acompañar el Padre Juan Carlos. Padre, le damos la bienvenida a este inicio de actividades hoy en nuestro retiro espiritual. Pues, el grupo es suyo, Padre. Bueno, buenos días a todos. Yo creo que de retiro espiritual, en el concepto de retiro espiritual que podemos tener, pues prácticamente es muy variable porque los hijos no paran y las necesidades no paran tampoco. Entonces, quisiera cambiar un poco el concepto de retiro espiritual para aprender el valor del silencio como entrar dentro de uno mismo. Y uno puede entrar dentro de uno mismo, aún así esté rodeado de muchas personas. Y la capacidad de entrar en uno mismo no significa dejar de lado a nuestros hijos, a los niños que hablan o que están por fuera, sino la capacidad de interactuar y de meter dentro de nuestra vida íntima esas necesidades. Y eso significa trascender. Y el hombre creado por Dios, tiene la capacidad de trascender prácticamente de cada uno de esos, de esos esquemas ordinarios que llevamos. En este primer momento de oración, podemos darle a Dios gracias desde nuestro interior y abramos los ojos, más que cerrar los ojos, abramos los ojos del corazón, los oídos y, como decíamos ayer, aprender a orar de acuerdo a lo que nosotros somos, cada uno de lo que nosotros somos. ¿Qué significa esto? Significa que tenemos que ver nuestro entorno, tenemos que vernos a nosotros mismos. Y ver a nuestro entorno no solamente es decirle a Dios gracias por mi familia, gracias por la vida, no. Significa realmente entrar en nosotros mismos y comenzar ese diálogo de decirle cuánto quisiera que tú estuvieras en la vida de mi hijo, en la vida de mi hija, que tú la transformaras, que tú lo tocaras. Cuánto quisiera que ellos experimentaran el amor que tú les tienes. Y para poderlo hacer, yo quisiera contemplar mi situación actual. Entrar en mi interior, entrar en mi corazón y poderte hablar desde lo que yo tengo y desde lo que yo soy. No quiero quedarme solamente en mis pecados, no quiero quedarme solamente en el agradecimiento de un día nuevo. Quiero sentir la libertad y entregarte mi agradecimiento y mi corazón. Con libertad tú me creaste, con libertad me quiero entregar a ti. Y observando los cielos me doy cuenta que tú eres infinitamente grande, infinitamente prodigioso, infinito en la cantidad de colores que en este cielo puede haber, porque la gradación de colores es infinita. Cada espacio del cielo, cada nube que veo, que contemplo, observo tu belleza y tu grandeza. Entrar en el corazón quiere decir, como dice el Salmo 123, levanto mis ojos al cielo, a ti que te sientas en los cielos. Y aquí que con los ojos, como los ojos del siervo en las manos de su señor, así como los ojos de su esclava a las manos de su señora, así nuestros ojos en ti, mi Dios. Así estoy yo, Señor, contigo, así estoy yo, Señor, acompañándote. Ese primer salmo que nos puede servir, que es el Salmo 123, puede permitirnos a cada uno de nosotros iniciar ese pequeño diálogo como una contemplación de ese amor que Él me tiene. Quisiera comenzar esta pues plática espiritual, esta meditación espiritual, a través de una temática que tocamos ayer. Y es, ¿qué significa? ¿Qué significa la vida de gracia? La vida de gracia, como hablábamos ayer en el primer apartado,
para podernos encontrar con Dios, Dios puede obrar de muchas maneras, porque Él es infinitamente providente y va a buscar el modo para comunicarse conmigo y para tocarme a mí. ¿Cuáles son esos caminos? ¿Cuáles son esos medios providentes de los cuales Él se quiere servir? Pues prácticamente son infinitamente grandes. Infinitamente grandes porque Él no necesita de límites, Él no tiene límites. Y lo primero que nosotros tenemos que ver es que Él va a actuar y va a continuar actuando, como decíamos ayer, de modos distintos. Vamos a tocar el primer punto sobre la sanación. El modo como nosotros nos encontramos con el mal es a través de las heridas de la infancia. Ese es el primer modo como entra el pecado en nuestra vida. Los pecados capitales y obviamente de algún modo la práctica de la brujería. La primera parte tiene que ver mucho desde que nosotros somos engendrados y creados y obviamente queridos en nuestra familia. Desde que es engendrado un bebé en el que se unen pues en el seno de la madre para formar el embrión y el espermatozoide, cuando se unen y generan la vida, desde el primer instante, si bien el bebé no tiene una conciencia actual, sí tiene una memoria. No tiene una inteligencia, pero tiene un movimiento que no va a parar. Pero la memoria ya funciona. La memoria funciona desde el primer instante y guarda todos los recuerdos de lo que pasa en el interior de la mamá. Y por eso la vinculación a nuestra madre es tan fuerte, así no la hayamos tenido. Hay quien no la tuvo, hay quien la tuvo poco tiempo, hay quien la sigue teniendo, hay quien se encuentra con una mamá cariñosa, hay quien se encuentra con una mamá lejana, pero estamos vinculadas a ella y llevamos en nuestro interior esa memoria. Muchos de nosotros podríamos decir que fuimos queridos y concebidos por amor. Algunos no. Alguno fue resultado de un encuentro fortuito. Otro posiblemente tendrá un origen distinto. Pero nosotros nos encontramos en un punto aquí en el que tenemos que reconocer cuál es nuestro origen. Por amor y a comenzar a ver que esta herida posiblemente sea para nosotros una problemática para podernos encontrar con Dios. La sanación tiene que partir de ahí. ¿Cómo fue el embarazo de mi mamá? Sola, con dolor, con alegría, con esperanza, con amor. Y eso es lo que nosotros llevamos en nuestro interior. De ahí, como veníamos diciendo, cuando nosotros heredamos eso de nuestros padres de familia, llega un momento en que nosotros comenzamos a vivir y comenzamos a obrar de modos distintos. Podemos decir que comenzamos a aceptar esas carencias como constitutivas de nuestra vida y de nuestra esencia. Y es donde se comienzan a dar los pecados capitales, los pecados voluntarios. Y en la repetición de los pecados capitales, con conciencia o sin conciencia, prácticamente nos orillan a un vacío de afecto y a la búsqueda de un afecto egoísta o una satisfacción. Este vacío egoísta o esta satisfacción no es que esté buscando la satisfacción por la satisfacción, sino que está buscando llenar un vacío interior. Y de ahí convergen en que yo puedo tener una confianza en mí o en otra persona. Y es donde se da la búsqueda insaciable de una persona que pueda llenar mis vacíos, una persona que pueda llenar mis necesidades. Y lo tercero es la práctica de la brujería, la práctica de la magia. Muchas veces posteriormente a que nosotros tenemos una práctica, sea en la bebida, en la comida, en la sexualidad, donde desórdenes que podamos tener egoístas en nosotros mismos,
pues prácticamente cuando no la encontramos necesitamos respuestas y es donde mucha gente va y se versa en las prácticas espiritistas. Lectura de café, tarot, horóscopo, brujería, magia blanca, magia verde, magia negra. Realmente es un deseo de una seguridad que yo no puedo tener y que de algún modo pues yo puedo decir, yo creo en Dios, pero como Dios no responde, entonces yo busco a alguien. Ese fue el error de Saúl. Dios no le respondía y sabemos por qué. Y entonces va y busca una nigromante, que era una divina, una persona que tenía contacto con los muertos. Estas son las tres prácticas que nos hacen daño y que son necesarios sanar. La práctica de la brujería, ¿cómo se evita? ¿Cómo se evita que en ocasiones, por ejemplo, aquí en Colombia hay mucho de personas que nos quieren hacer daño y prácticamente van y hacen mal? Te hacen una atadura, un entierro, pues, etcétera, ¿no? Entonces, la pregunta que yo les hago es, ¿cuántos de nosotros no hemos escuchado eso? Pues muchos de nosotros lo hemos escuchado. Incluso a muchos de nosotros lo hemos vivido. ¿Ustedes creen que al Papa no le hacen todo eso? Y la respuesta es, sí, claro que le hacen eso. Pero ¿por qué no tiene efecto en el Papa? Por una sola razón, por la vida de gracia. La vida de gracia no solamente es no cometer pecado, la vida de gracia es un encuentro constante con Dios como un amigo. Por eso, por más actos de magia negra que le hagan, ataduras, hechizos, no le hacen daño, a no ser que Dios lo quiera permitir, pero normalmente no le hacen daño. Entonces, primero, para que no pueda yo caer en que me hagan brujería, es, pues no vayas. Segundo, vive la vida de gracia. El segundo, ¿cómo se pueden quitar el que me hagan el daño o yo seguir en el daño? Pues no practiques los pecados capitales. Muy sencillo. Si tú sabes que el fuego quema, ¿para qué te acercas demasiado? Si tú sabes que el alcohol te hace daño, pues ¿para qué frecuentas esos amigos? Si tú sabes que las drogas, pues entonces no vayas allí. Si tú sabes que esta persona te acerca o te aleja de Dios porque pues prácticamente te usa como un objeto para su satisfacción personal o tú usas a esa persona para una satisfacción personal y quieres y dejar de sentir ese vacío en tu interior, pues entonces deja de buscar a esa persona. Y si tú quieres comenzar a sanar, comienza a reconocer cuáles son esas heridas de la infancia. Por lo tanto, el primer punto de la sanación es el reconocimiento de quiénes somos, dónde estamos parados y cuál es nuestro plan. Lo segundo, en esta vida de gracia, podemos decir que es una conversación íntima que nosotros tenemos con nosotros mismos. La primera cita que les voy a dar para que busquen se encuentra en Génesis 3, versículo 9. Dios prácticamente sale al encuentro de cada uno de nosotros, conoce nuestro nombre y siempre te va a preguntar a ti, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No qué estás haciendo, sino dónde estás. No te está diciendo, estoy en mi cama y estoy acostado. No, dime dónde estás. Estoy fuera de ti, estoy lejos de ti, estoy cerca de ti. Y cada uno de nosotros, como en esa pregunta que le hace a Adán, el único que sabe dónde está soy yo. Ahí está el primer reconocimiento de por qué es importante la confesión. ¿Dónde estás? Estoy en mi casa. No, no te estoy preguntando si estás en tu casa. ¿Tú dónde estás? Lejos de mí, cerca de mí. Estás quizás tan cerca de ti que estás tan lejos de mí. ¿Tienes esa conversación íntima que eres capaz de escuchar esa voz? Si somos fieles a esa vida de gracia que recibimos en nuestro bautismo, podemos decir que posiblemente podemos elevar nuestro corazón. Hay un principio de la vida moral que dice que una persona que está habituada
a los vicios materiales, alcohol, drogas, sexo, a la dependencia de las personas, al materialismo, le dificulta dar un paso hacia la espiritualidad porque necesita desvincularse de eso. Y como los ojos del cuerpo están totalmente versados y la satisfacción del cuerpo está totalmente versado a eso, prácticamente le cuesta trascender. Y es ahí donde se da la primera falla de la vida espiritual. Nos basamos en que nuestra vida espiritual es en un acto repetido, a un acto externo. Y realmente la vida espiritual no es un acto externo, no es tantas cuantas misas llevas, porque tantas cuantas misas llevas no te van a dar la satisfacción del alma y la certeza de tu vida. Realmente, para poder nosotros tener una vida espiritual, tenemos que aprender a entrar en nosotros mismos. El silencio no es la ausencia de ruido, el silencio y la intimidad no es la soledad. Es la capacidad de entrar en nosotros mismos y encontrarnos con Dios. Y aquí tenemos prácticamente el punto más importante. El hombre es un hombre social. Es decir, el hombre en sí mismo, por sí mismo y solo, nunca va a alcanzar la salvación. Siempre va a necesitar de otro. Por eso en la creación, Dios le dio al hombre una compañía y dice el relato del Génesis. Cuando hizo, en el primer relato, dice, lo creó todos los seres de la tierra. Y le dijo al hombre, ve y reconoce cuál de ellos será tu compañero. Y pues va a ver al perro y pues le dice, el perro pues es bueno, pero pues como que medio raro, no me puedo comunicar. Y va a ver al león y pues dice, no, demasiado agresivo. Y entonces, viendo que no había en la creación alguien, si no eran criaturas, Dios le hace caer en un sueño y tomando de su costilla, de su mismo yo, crea otro igual complementario. Y como dice el texto, y le dio un compañero, una compañera, no un capataz. ¿Y por qué es importante esta distinción? Porque el compañero y la compañera son aquellos que se acompañan en el camino, en la búsqueda de un caminar. Y la sexualidad está incluida ahí. Cuenta el recuento de Platón que Zeus había creado un ser que tenía 4 brazos, cuatro pies y 2 cabezas pegados a sí mismo, casi un círculo perfecto. Y que era tan potente, tan fuerte, que lo vio como alguien que podía ser un riesgo para su poder. Y entonces lo dividió y creó así el hombre y la mujer. Ese es el recuento de Platón, que es un mito. Prácticamente nosotros nos damos cuenta de que es algo parecido. El hombre tiene una complementariedad con la mujer y la mujer con el hombre. Y esa complementariedad hace que cuando tienen una relación íntima, una relación sexual, se vuelve una complementariedad integral. Por eso la sexualidad, cuando está mal vivida, cuando está vivida solamente en la satisfacción, se vuelve una dependencia, porque nos basamos prácticamente en la satisfacción personal por más amor que le pongamos. ¿Por qué? Porque le falta algo más, que es la apertura a un plan de vida, a la apertura a un plan totalizante y por ende la apertura a la vida. Es decir, la conformación de una familia que me ayude a crecer. Pero este es otro tema. La segunda cita que quisiera ponerles aquí de este ser social se encuentra en Génesis 4:9. La segunda pregunta que escuchamos dirigida a un hombre, porque la tercera pregunta que vemos dirigida a la creación es a la serpiente que le dice, ¿qué has hecho? Se le dice la pregunta a la mujer y luego ya llega a la serpiente y como la serpiente ya no tiene a quien echarle la culpa, pues prácticamente ya le cayó todo el pecado. Pero la tercera pregunta, después de la que hace a la mujer de qué has hecho, le pregunta a Caín, le dice, ¿dónde está tu hermano? Y obviamente
es una pregunta que va unida a la primera del Génesis 3. ¿Dónde estás? Y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Es decir, somos corresponsables del otro. Esta socialización del hombre con Dios prácticamente es muy importante porque nos hace ver que el hombre es social por naturaleza desde la creación. Y nosotros, como somos seres infinitos en nuestro interior, es decir, nosotros no nos agotamos solamente en la satisfacción de un gusto, sino que trascendemos más allá. Cuando nos encontramos con una persona, no solo nos preguntamos si es guapo o guapa, si es bonito, si es bonita, si es feo o no, sino que trascendemos y alcanzamos a ver en la otra persona alguien que es complementario para mí. Un amigo, una amiga, compañero, un compañera, mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa. Y allí es donde nos damos cuenta de que el hombre es capaz de unir la memoria, la inteligencia, la voluntad, todo su ser se comienza a complementar. Y se siente atraído y se siente pues, complementado. Aquí el texto dice, ¿dónde está tu hermano? Somos responsables del otro que está con nosotros. Nosotros tenemos tres posibilidades para satisfacer esta socialización. O satisfacerlo en la otra persona, y es donde está el primer error. Absolutizamos las personas, absolutizamos nuestra familia, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros amigos, y nos versamos totalmente, tanto, que prácticamente nos olvidamos de que la dimensión social es no solamente dar, sino aprender a recibir. Esta dimensión social que tocábamos ayer al final de aprender a recibir es una problemática que nosotros traemos desde las heridas de la infancia. Las personas que están acostumbradas a dar es porque quieren llenar su vacío de insatisfacción de ser amados y quieren que en el dar, creen que en el dar van a llenar ese vacío. Como se dan tanto infinitamente porque el hombre es infinito, muchas veces no encuentran una respuesta, muchas veces, no todas las veces, pero muchas veces no encuentran la respuesta a esa capacidad que tienen de amar. ¿Dónde está tu hermano? Es la pregunta. ¿Y qué es lo que dice Caín? ¿Acaso yo soy responsable de él? La respuesta no es la más feliz, pero es una respuesta que viene a hablar sobre una realidad. Nosotros no somos responsables en la totalidad del otro, pero sí somos responsables de poderles ayudar a vivir mejor. El vivir mejor no solamente es la situación social que tienes, sino el encuentro personal con Dios. ¿Dónde está tu hermano? ¿A qué sé yo? Y podría ser una respuesta. Y nosotros nos podemos decir, ¿dónde está mi hijo? Pues mi hijo está en su cama, tiene todo, estudia. No te está preguntando dónde está. Te está preguntando, en relación con Dios, ¿dónde está Él? Y cada uno puede decir, lejos, cerca, no sé, ni siquiera lo conozco, a pesar de que vivo con Él. ¿Dónde está tu esposa? Pues allá cuidando a los niños, haciendo de comer. No te está preguntando eso. En relación conmigo, tú te estás preocupando por que experimente el amor que yo te doy a ti, o simplemente tú estás buscando tu propia satisfacción. Y aquí nosotros nos encontramos, les quisiera invitar a que en esta primera parte pudiéramos leer individualmente ese Salmo 120. Ese Salmo 120 tiene una característica. ¿Cuáles son los enemigos de la paz? ¿Qué es lo que dice el Salmo? En mi angustia yo te grité, Señor, y tú me has respondido. El Señor, Señor, libera mi vida de los labios mentirosos y de la lengua que engaña. ¿Qué te dirá? ¿Cómo te puedo pagar? Oh lengua engañadora. Flechas agudas de un guerrero con brazos ardientes. Yo habito extranjero en Mesec, demoro en las tiendas de Kedar. Tanto tiempo he habitado que me quita la paz. Yo estoy por la paz, pero estos, apenas hablo, me declaran la guerra.
nosotros nos encontramos aquí con una situación que muchas veces tenemos que darnos cuenta. Los enemigos que tenemos pueden ser hacia afuera o los podemos llevar dentro. Las heridas de la infancia, los pecados capitales, son los que prácticamente me evitan ver a mi hermano realmente como él es y como ella es. Si somos nosotros congruentes con esto, nos vamos a encontrar aquí con algo muy, muy concreto. A veces nos cansamos de llevar una vida social y damos un paso hacia la búsqueda de la satisfacción en el egoísmo, en mí mismo. Yo puedo decir, es que yo soy igual, me preocupo por los demás, pero la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque en el centro ya el otro ya no es suficiente para la felicidad y entonces pongo el egoísmo. Como mi amor es infinito, se encuentra como un hoyo negro. Nunca se va a saciar. Es un hoyo negro, es un planeta, una estrella que explota y la fuerza que tiene por dentro genera tal fuerza que comienza a absorber. Algo así pasa en el egoísmo. El egoísmo es ese hoyo negro que nunca se va a saciar. Y entonces va a buscar la satisfacción en esta persona, en esta persona, en esta persona, en tener esto, un auto, casa, terrenos, salir a recorrerse el mundo, comerse el mundo, comida, alcohol, sexo, drogas. Total, nunca va a encontrar satisfacción. Y tanto cuanto más las estrellas o los hoyos negros absorben, más grandes se vuelven. Algo así nos pasa. Tanto más nosotros absorbemos, tanto más egoístas nos volvemos. Y entonces es donde comienza prácticamente el infierno. El infierno, como decíamos ayer, simplemente es la capacidad de entender que somos receptores, porque somos recipientes de amor, pero resulta que no aceptamos ser amados y queremos dar. Ese es el principio del infierno. Es yo soy fuente de bien, yo soy fuente de vida, nadie me puede dar lo que yo doy y entonces yo no acepto a Dios. Entonces, pero sigo buscando fuera. Entonces, mientras más poseo, mientras más tengo, mientras más vivo, mientras más, pero en el centro no está Dios. Y yo puedo hacer actos buenos. Ciertamente tú puedes hacer todos los actos buenos que quieras, tantos cuantos quieras. El problema es que están carentes de amor. Y la pregunta que se hace a muchas personas, entonces, ¿esos actos no tienen mérito delante de Dios? La respuesta es muy sencilla. El mérito no depende de Dios. El mérito depende del corazón con el que se hace. Si el corazón busca la satisfacción personal, si el corazón tiene sobre todo su raíz en mí mismo, no es un acto totalmente bueno. Es un acto parcialmente bueno y resuelve una situación puntual, pero no significa que te vaya a hacer el bien. Por eso la pregunta es, ¿dónde está tu hermano? Necesita principalmente, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu hermano? Y esa pregunta es la que nos podemos hacer. Esta pregunta, para poderla sanar, para poderla responder, necesitamos aprender a ver que nuestros padres, quien nos ha hecho mal, posiblemente no han tenido, como decíamos ayer, la posibilidad de hacer ese encuentro. Pero, sin embargo, este es un tipo de hombre, dos tipos de hombre. El que se versa totalmente hacia afuera, el que busca en los actos de caridad y en los que busca en los actos de misericordia encontrar la paz. El que busca en el acto de egoísmo encontrar la paz, pero significa que en el centro siempre va a estar una satisfacción personal. El tercer lugar donde puede poner su confianza es en Dios. Y en Dios es muy complejo porque hay que aprender a escucharlo. A pesar de que nosotros sintamos que el sol está siempre cerca de nosotros, está constantemente iluminándonos, no siempre somos conscientes de eso hasta que nos falta. Entonces, Dios durante todos los encuentros siempre llama a las personas por su nombre. Dios calla después de ese encuentro y podemos decir que el Antiguo Testamento vuelve a narrar el encuentro con Noé cuando le habla y le pide. Con Abraham cuando le habla y le pide. Los llama por su nombre.
¿Por qué? Porque sabe que solamente alguien, y me refiero a alguien con A mayúscula, puede responder a esas preguntas y puede llenar tu corazón. ¿Qué es lo que necesita? Necesita el mínimo, como veíamos con el buen ladrón. ¿Qué le bastó al buen ladrón? Reconocer que era pecador, reconocer su error, y entonces se encontró con el abismo de misericordia de Dios. Entonces, en el siguiente texto que les invito a que lo lean, se encuentra en Éxodo 3, versículo 4. Le llama a Moisés. Moisés, Moisés. Le llama por su nombre porque él conoce tu nombre. Dios quiere hacer el cambio en la sociedad hoy, pero necesita el silencio. ¿Dónde le habla Noé? Cuando estaba rodeado de gente viendo todo y le llama Noé, Noé. ¿Dónde estaba Abraham? Estaba fuera de su tienda y le llama Abraham, Abraham. ¿Y dónde estaba Moisés? Estaba pastando y estaba quizás orando, hablando, y le dice Moisés, Moisés. Siempre hay una réplica de 2 veces en la llamada, Samuel, Samuel. ¿Dónde estás? Y posiblemente hoy te vuelve a llamar a ti Dios, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde me encuentro yo? Entonces, en ese momento nosotros buscamos que una respuesta para podernos encontrar con esa fuente de amor. Dios es la fuente de gracia y el único que nos puede llenar y satisfacer. El problema es que si no sanamos esas heridas que llevamos desde la infancia, no vamos a encontrar, no vamos a ser capaces de reconocerlo hasta que nosotros damos el paso hacia el interior, como dice San Agustín, el interior íntimo mío, lo más íntimo de mí. Y aquí nosotros nos vamos, quisiera con ustedes que viéramos el Salmo 121. En ese salmo prácticamente dice, levanto mis ojos a los montes, ¿y de dónde me vendrá el auxilio? La respuesta la dice el mismo salmista, la ayuda, el auxilio me viene del Señor, el que ha hecho cielo y tierra. Cielo y tierra es lo que Él ha creado. Entonces, nosotros nos encontramos en este primer momento para levantar los ojos y decir, necesito sanar, tú me buscas, todos los días me buscas, todos los días me llamas por mi nombre, todos los días me hablas, incluso me llamas por como me gusta que me llamen a mí. No me dices todo mi nombre. ¿No? Yo me acuerdo que quizás a ustedes les ha pasado lo mismo, pero yo sabía cuando mi mamá estaba enferma, cuando decía, digo enferma, sino enojada, cuando decía mi nombre, Juan Carlos Durán Ambriz, y yo decía, ya, aquí pasó algo. Entonces, Dios no te llama así, sino Dios te llama por cómo te quiere y cómo te llama. Y yo cuando sabía que mis papás estaban bien conmigo y que yo no había hecho nada malo, pues yo escuchaba que me llamaban como me llamaban, me decían Charlie, Charlie. Entonces yo iba para allá. Ya cuando escuchaba mi otro nombre, pues ya decía, yo ya intentaba no ir, ¿no? Aunque tenía que ir obligatoriamente. En este primer momento yo le agradezco a Dios porque me llama por como yo le puedo escuchar. Me habla como yo le puedo escuchar, me llama como yo le puedo responder. Me llama con cariño, me llama con amor, me llama, me habla. Y me llama como le llamó a Moisés. Moisés, Moisés, he escuchado el llanto de mi pueblo. Le llamó a Abraham, Abraham, Abraham. Y nos llama a todos nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque te quiere sacar. Te quiere sacar de donde está el mal. En los libros de los jueces y en los libros del Deuteronomio, cuando se enfrenta el pueblo de Israel, prácticamente se encuentra con una realidad. Y es, Dios acaba con sus enemigos. Y aquí quiero hacer una apología. Una apología es decir, Dios cuando enfrenta a los enemigos del pueblo de Israel, tiene una parte real y tiene una parte de interpretación. La parte real es, si Dios dijera, Dios se enfrentó a Amalek,
que es un pueblo. Dios se enfrentó a este pueblo y destruyó solamente un tercio del ejército, pues ya no correspondería a un Dios potente, un Dios fuerte. Por eso el texto cuando habla de Dios fuerte y potente acabó con todo el pueblo, acabó con todo el ejército del faraón. Y entonces hoy por hoy surgen los humanistas que dicen cómo es posible que un Dios sea tan sanguinario. La respuesta es una imagen. Esos pueblos representan acabar y es el Dios poderoso. Dios realmente es capaz de aniquilar. A sus enemigos es a la idolatría, aquello que aleja al hombre de Dios. Él aniquila totalmente el pecado. Dios lo puede hacer. El tema es que cuando nosotros encontramos en el libro del Éxodo, nos encontramos con la realidad del pueblo que acepta parcialmente esta verdad. Y aquí nosotros, esa es nuestra vida. Dios puede aniquilar tu pecado, Dios puede llenar tus vacíos, puede, siempre y cuando tú lo recibas. Todos los reencuentros que hablan en el capítulo de San Lucas 15, que lo pueden leer también en algún momento determinado, hablan del encuentro misericordioso de Dios. Dios que busca la oveja perdida, Dios que busca el alma perdido, Dios que busca el hijo pródigo, Dios que hace lo necesario por el pecador, lo necesario y lo imposible. Y entonces a nosotros nos vuelve a decir, ¿Dios te ha buscado? Sí. ¿Dios ha salido a tu encuentro? Sí. ¿Dios te ha buscado? Sí. Pero a veces nosotros estamos tan inmersos en nuestro egoísmo que nosotros no encontramos y no escuchamos su voz. El texto siguiente que les invito a leer se encuentra en el libro de Jonás, capítulo 2. Prácticamente habla de la salvación de Jonás. Dice, en mi angustia he invocado al Señor y Él me ha respondido, que hace eco al Salmo 120 que leímos también. Y tú has escuchado mi voz. Me has entregado al abismo en el corazón del mar. Esto pasa cuando Jonás recibe la misión y prácticamente Dios no le hace caso. No le hace caso a Dios. Entonces, como no le hace caso a Dios, lo que hace lo que hace Dios es dice, bueno, pues nada, al mar. Entonces lo deja a margen de su propia pasión. La ballena es eso, es la muerte. Cuando no hacemos caso a Dios, nos tragan nuestras pasiones y entonces la persona es capaz de gritar desde el interior de su pasión a Dios, sálvame Señor, sálvame, ayúdame. Y aún desde el pecado, Dios es capaz de escuchar. ¿Por qué? Porque siempre vamos a tener una conexión con Él. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás tú? Cuando yo sentía venir a menos mi vida, recordé al Señor. Mi oración llegó a ti, hasta tu templo santo. Aquellos que sirven los ídolos falsos abandonan tu amor. Pero yo con voz de alabanza ofreceré a ti un sacrificio y cumpliré los votos que he hecho, pues la salvación viene del Señor. Es aquí donde nosotros encontramos una luz grande. La pregunta ¿dónde estás? Va a estar siempre recurrente en nuestro interior. Incluso esta pregunta Dios se la hace a Satanás. Se la hace a Lucifer, se la hace a Belcebú, que dicho sea de paso son distintos. ¿Dónde estás? Y esa pregunta es tan fuerte para la persona, que la persona que vive dentro de sí, que tiene su centro en los demás, comienza a hacer cosas por los demás. Hace muchas cosas, pero nunca se pregunta qué es lo que quiere Dios para esta persona. No, yo te voy a dar lo que yo creo que tú necesitas. Yo creo que tú necesitas un auto, yo creo que tú necesitas comida, yo creo que tú necesitas, yo creo. Y entonces es muy fácil dar el paso del primero al segundo nivel. ¿Dónde estás? Estoy tan inmerso en mí misma que doy lo que yo creo que las otras personas necesitan. No tengo capacidad de preguntarle a Dios qué es lo que la otra persona necesita. Y Dios me vuelve a preguntar, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano?
Y te llama a ti, y te llama Aleja, Aleja, o Carolina, o Andrés, aquí hay un montón de Andrés, o Ángela, o Carlos, Claudia, te vuelve a preguntar, ¿dónde estás? Y la única persona que puede responder soy yo. Y aquí cambia el nivel de fe. La fe no es la doctrina puede complementar mi modo de fe. Cuando yo me encuentro con ese amor de Dios, yo me doy cuenta que el amor de Dios, como dice el canto, es infinitamente maravilloso, porque me ha levantado del pecado, me ha lavado, me ha rescatado. Y entonces mi fe ya no se vuelve solamente desde la doctrina, desde la respuesta de lo que dice el catecismo, sino que yo incorporo esa vida y vuelvo una vida que es realmente entregada al amor de Dios. Y aquí podemos decir que entonces la vida de gracia se vuelve un encuentro personal con Dios, un encuentro personal con Cristo que me sana. Esta misma pregunta Dios se la echó a sus papás. ¿Dónde estás? Si te abandonó tu papá, si te abandonó tu mamá, si tu papá no fue bueno, si tu papá fue bueno, si tu mamá fue buena, si no lo fue, si tiene defectos o no, Dios todos los días les hace esta pregunta. ¿Dónde estás? ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu hija? Y el cielo consiste en encontrarme con esa persona que constantemente me llama y constantemente le respondo. En el Génesis se habla del encuentro de uno de los hijos de Adán, que no murió, sino que fue llevado al cielo. Lo dice el libro del Génesis. Era tan bueno que Dios lo tomó consigo, no murió. Esa es la imagen del hombre justo. Dios prácticamente sale al paso y lo toma consigo. Entonces, nosotros nos encontramos con una verdad. La verdad es esta. Si yo quiero vivir mi fe, yo tengo que encontrarme con ese Dios misericordioso que me cambia la vida. Y me dice, tú eres exageradamente bueno, como eres pues para hacer cosas externas, para hacer esto, para motivar. Eres muy buen administrador, muy buen abogado, muy buen locutor, muy bueno en esto, muy buena en esto, muy buena en esto, muy buena vendedora. Sí, pero esos son solo canales para que a través de tu mirada y tus palabras, las palabras que tú digas y los actos que tú hagas, Dios pueda obrar. Y Dios obrará y transformará los corazones no desde la doctrina, sino desde el amor. Cuando nosotros comenzamos a vivir la fe y comenzamos a vivir nuestra fe en verdad, la doctrina se vuelve vida. Y ya no necesitamos nosotros comenzar a confrontarlos con los cristianos, sino que nuestra vida realmente se vuelve vida de la Sagrada Escritura. Se vuelve vida nuestra fe. Se vuelve vida nuestra necesidad sacramental. Y entonces nuestro modo de fe y nuestro modo de vivirla realmente tiene un efecto tal que se vuelve verdad. El problema, y yo creo, este ya es un pensamiento mío, es que este tiempo nos hace pensar que tanto nos hemos puesto a pensar que si nosotros, que si la iglesia, que si los sacerdotes, que si el papa son problemas secundarios, porque realmente el cambio se da inicialmente en el corazón de cada uno de nosotros. Y yo lo compartía con Sebas. En la Edad Media llegó la peste y acabó con media Europa. La división de la iglesia se dio y acabó con media iglesia. Y sin embargo, el cambio social de la iglesia vino a través de laicos y sacerdotes. Laicos que escuchaban la voz de Dios y que comenzaron a ser fieles a esos cambios que pedía la iglesia. San Francisco de Asís no hace el cambio siendo Francisco, sino siendo laico Francisco que vivía la vida, que era rumbero, que le gustaba la música y encuentra en la cárcel, pues imagínense qué tanto sería, que se fue a las cruzadas queriendo calmar su sed de hacer el bien, lo atrapan y en la cárcel se da cuenta que no era ahí donde tenía que estar.
Muchos de nosotros puede pasar, hacemos tanto apostolado que terminamos encerrados y diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Entonces, como no me llena, voy a hacer más cosas. No. Se encuentra en la pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Se lo vuelve a hacer a San Ignacio de Loyola en la batalla de Pamplona. Un laico luchador que se encuentra con querer ganar el mundo para el rey temporal, y de repente, pácatelas, un cañonazo, lo tira, y a nosotros que nos da un dolor de muelas y nos tira y no dolemos y no podemos hacer nada más. Y el hombre, con los dones que Dios le dio, comienza a encontrarse a través de la lectura con esa pregunta, ¿dónde estás, Ignacio? Y entonces surge una Catalina de Siena, que era una niña que no sabía leer, de una familia pues bastante buena, y Dios hace la transformación, la unión de los dos papas que había, lo logra a través de ella. Santo Domingo de Guzmán, a través de su predicación, y a lo largo de los siglos, muchos laicos como ustedes son los que logran la transformación, no porque defiendan la doctrina. La doctrina la defendían los dominicos, lo defendían posteriormente las congregaciones religiosas, pero la vida se hacía desde dentro, desde cada uno de los laicos y seglares que hacían vida al encuentro con Cristo. Los grandes errores fue cuando nosotros comenzamos a ver solamente la doctrina como doctrina y a pelearnos con los luteranos, y eso era pelea va, pelea viene, después con los musulmanes, y nos olvidamos de que realmente lo que transforma la vida no es el qué estás haciendo, sino dónde estás. Si nosotros damos esa transformación, ese giro, puede ser que volvamos nuestra fe más real y que las personas la llevemos no a la idea de Dios, sino al encuentro personal con Dios. Y no hay encuentro más personal que tocar a Dios, que sentir a Dios en la Eucaristía, que sentir a Cristo en el perdón, que sentir los sacramentos, que es la vida misma. Por eso yo creo que lo que nos está invitando nos dice Dios a un estilo muy español: déjate de bobadas y comienza a pensar lo que es realmente esencial. Tú puedes irte de rumba, pero ¿de qué te sirve irte de rumba y después ir a misa el domingo todo enguayabado cuando realmente no estás haciendo un bien? Uno de los ejemplos que yo les ponía en México con los grupos de oración que teníamos con el movimiento es que con los jóvenes ellos tenían un compromiso. El viernes se iban a ir de rumba, y van de rumba, se van a un antro, como se dice en México. Pero eso sí, a determinada hora de la noche se salía el grupo de jóvenes que estaba en la rumba y se ponía a hacer el viacrucis. Obviamente trataban de cuidarse unos a otros, no faltaba el borracho por ahí, lo llevaban a su casa, trataban de darle consejo, porque así no está. No se trata de los actos externos, sino hacer un cambio desde dentro para hacer el cambio donde estamos. ¿De qué te sirve decir que tú rezas el rosario, si cuando tienes que ayudar a comprender a la persona, no sabes entrar en ti mismo y preguntarle a Dios, ¿qué necesita esta persona, Señor? Ayúdame para comprender qué es lo que necesita este amigo, esta amiga. Y ahí es donde entramos nosotros en el texto que vamos a leer el día de hoy en la misa. La resurrección de Lázaro. Dios puede resucitar a un muerto, puede resucitar a un muerto. Dios me puede sacar de la vida mediocre y tibia, Dios lo puede hacer, siempre y cuando tú quieras. Y aquí es donde se devuelve ya entonces la pregunta es: ¿dónde estás? ¿Dónde te encuentras? ¿Qué quieres hacer con tu vida? Entonces, simplemente para resumir este retiro, no hay sanación si no hay reconocimiento de dónde estoy, cuál es mi historia. Para poderla sanar, yo necesito encontrarme con Dios. Y encontrarme con Dios desde mi propia historia significa reconocer si estoy viviendo exageradamente altruista con un toque de egoísmo, si mi egoísmo realmente es lo que me mueve. ¿Y cómo sabemos que nos mueve el egoísmo? Pues muy sencillo. Cuando yo digo Señor, Señor, y no hago lo que Él me indica en mi corazón. Cuando Dios me dice haz esto, y digo sí, Señor, y realmente hago lo contrario, como Jonás. Me voy y no le hago caso a Dios. Y entonces
me quedo a mi suerte, me doy cuenta que mi egoísmo es tan fuerte que es capaz de hacerme sentir soledad. Y ahí es donde tocamos cuál es el verdadero infierno. Solamente que el infierno, como es prolongado en la eternidad, pues no tiene fin. Entonces, Dios puede sanar, puede resucitar y puede llorar por mí. Cuando dice el texto, prácticamente de San Juan, que Cristo vino María y le dijo, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dice que se conmovió, lloró y Dios llora por mí. Y Dios llora y tengo que sentir las lágrimas. Y ahí están donde están todos esos textos que nosotros vamos recibiendo de prácticamente de, pues, de revelaciones. Dios llora, Dios se conmueve. El texto del día de hoy se encuentra en San Juan 11 en adelante, del 1 en adelante. Dice en ese texto, y Cristo, cuando dice la pregunta, a la primera pregunta que le hace Marta, que es la que llega, dice, Señor, Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Dice, pero yo confío en que lo que tú le pidas a Dios, te lo concederá. Y esa es la pregunta que muchas veces los santos hacen por nosotros. Yo te pido, y te pido por las personas, por mis hijos, y ya cambio por Mayra, por Meli, por Camila, por Juan Plus 6, por Oriana, por Paola, por Santiago, por Sebastián, por Tatiana, por Vanessa, por Wilfred. Yo sé lo que ellos necesitan, pero si yo sé que tú se los vas a conceder. Y sé que tú lo vas a resucitar. Y son la pregunta de las peticiones de los santos. La petición de la Virgen María por cada uno de nosotros a Dios. Y Dios lo está haciendo todos los días, cada vez que te levantas y te llama por tu nombre. Y te lo dice 2 veces, te dice cuánto te quiere. Pero si nosotros estamos totalmente encendidos en la búsqueda de los demás, nos olvidamos de que Dios nos quiere amar primero. Y este puede ser el tema de otro retiro, aprender a recibir el amor de Dios. Muchas veces no vamos a encontrar con esa palabra. Y después viene otra vez, viene María y le dice, Señor, si tú hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. O sea, ya al caído caerle. Entonces ya Cristo se conmueve de ver tanto dolor de tanta gente. Dice, la vio llorar y lloró. Y ahí es donde es importante que nosotros veamos por qué Dios se conmueve. Porque Dios está constantemente viendo nuestra humanidad, viendo tu humanidad, viendo tus pecados, viendo tu situación caída a través de las heridas de la segunda persona de la Trinidad que está resucitado en cuerpo y alma. Como Cristo está en cuerpo y alma, cada vez que abraza a su Padre y Dios Padre ve las heridas de las llagas, la llaga abierta del costado, la llaga abierta de los pies, que las tiene todavía y las tendrá por siempre, porque será la marca del amor. Dios ve el dolor de las personas, tu dolor moral, tu dolor físico, el dolor, y concede un amor tan grande que comienza a ver a través de la humanidad de Cristo tanto dolor y se conmueve en el amor. Y es donde Dios sale al paso del corazón de cada uno de nosotros para decirnos, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu hermano? Y entonces Dios puede obrar milagros, puede levantar muertos, puede levantarnos de esta pandemia, lo puede hacer. Pero levantará, como decíamos ayer, solo a los que reciban su amor. Dios muere por todos, pero ahora va a hacerlo solamente por todos nosotros. Y el texto dice, dice, entonces él se acercó a la tumba y les pide que quiten la piedra. Y entonces le dice, ya van 4 días. Para los judíos, obviamente ya el primer día, pues posiblemente tenía posibilidad de resurrección, y lo hace, si no me equivoco, Eliseo o Elías. Levanta a un niño muerto. Y pasan 2 días y es capaz de resucitar a un muerto, porque entonces el espíritu para los judíos todavía seguía morando ahí, ¿no? Y entonces eso le pasa a la hija, a la viuda, que dice,
mi hijo ha muerto, y él va, toca el ataúd y lo resucita. Pero ya después de 4 días, en el cual ya el cuerpo está en descomposición, pone a prueba la muerte. Y muchos de nosotros estamos descompuestos. Descompuestos, y por más que nos arreglemos, la mirada muerta que llevamos en nuestro interior, o muchas de nuestras personas que nosotros conocemos, llevan una mirada muerta, una mirada vacía, una mirada de tristeza, porque el centro está en su yo, está en el altruismo y no en Dios. Y ya hasta huelen mal. Yo tuve una experiencia en Italia con un chico no tenía 2 brazos y era increíblemente negociante, tenía la plata del mundo, conocía a su novia, una chica muy bonita. El hombre tenía tal limitante, pero no sentía que tuviera la limitación. Pero eso sí, era un pecador empedernido a más no morir. Sexo, droga, alcohol. Y recuerdo que la primera vez que yo lo conocí, siendo capellán de la universidad en Italia, se acercó, yo me acerqué, lo saludé, le di la bienvenida. Su novia estudiaba en nuestra universidad y había moscas en torno de él. Ciertamente podría ser que no se bañara, como puede pasar, pero en este caso no era así, porque resulta que las moscas también estaban en torno de su novia. Yo decía, qué raro. Pero bueno, entonces hablando, y resulta que se fueron, y resulta que las moscas no se quedaron conmigo, gracias a Dios. Y después me volvió a pasar con otro chico que también llevaba una vida, igual parecía, yo vi unas moscas en torno a esto, pero dije, pues yo no sé si sea verdad o no, pero lo que sí me daba cuenta es que eran personas muertas en vida. Tan real es que las moscas los rodeaban. Entonces, yo quisiera que en este texto pudiéramos en profundidad ver que Dios puede levantar un muerto, Dios me puede preguntar, y aún en la tumba, como dice el texto de Jonás, me puede sacar de allí, te puede levantar. Y yo también, estando en Italia, una de las experiencias más bonitas que tuve fue que, ustedes saben que yo soy un poco medio bruto para decir las cosas. Entonces, yo tenía un chico que era orgulloso a morir. Yo le decía que él era como el niño argentino. Y le dijo, papá, yo cuando sea grande quiero tener un hijo como yo. Dice, ah, sí. Dice, ¿por qué? Pues precisamente porque él se creía que era tan perfecto que un hijo como él era el regalo más grande. Este chico me dijo, estábamos en mayo, y me dice, yo soy un chico muy bueno, él vivía en Calabria, en el sur, y me dijo, yo le mandé a mi mamá unas rosas, pero eso sí, a su novia la trataba con la punta del dedo. Yo le dije, mira, tú eres un egoísta y un soberbio, yo ya me cansé de ti, yo ya llevaba 2 horas hablando con él, le dije, yo no puedo hacer nada por ti. Entonces lo llevé a la capilla, estaba en el segundo piso de la, del edificio, de la universidad, y me dijo, ¿y qué quieres que haga aquí? Le dije, mira, yo nada, yo me voy a comer, yo estoy muy cansado de ti. Por favor, vete, te dejo aquí en la capilla, quédate y háblale a Dios. Y yo me fui. Me fui a comer, y cuando regresé como a la 1:30 a almorzar, regresé a la universidad y me dice el capellán, me dice, oye, ¿tú hablaste con este chico Antonio? Le dije, sí. Me dice, pues se confesó. Y yo, oh, ¿cómo que se confesó? ¿Qué le pasó? Me dice, sí. Y salió de la capilla, entró a la capellanía y me dijo que si te había visto porque quería confesarse. Como tú no eres padre aún, pues yo le dije que yo le podía ayudar. Entonces se confesó. Entonces lo fui a buscar porque estaba todavía ahí y estaba en la capilla en la primera banca. Yo, milagro. Entonces me acerqué a él, lo saqué de la capilla y me dijo, mira, cuando tú me metiste, algo pasó. Yo me arrodillé. Yo nunca me había arrodillado en una iglesia, nunca. Sentí que debía arrodillarme, me arrodillé y me entró un dolor. Y entonces sentí que me debía acercar. Y me acerqué a la primera banca y comencé a llorar. Y comencé a recordar todas las palabras que tú habías dicho. Mi novia, mi mamá, mi egoísmo, mi orgullo. Y me hizo ver lo vacío que yo era. Y entonces en una catarsis interior comencé a sacar todos mis vacíos, que salí y busqué ayuda.
Y entonces encontré al Padre Francisco. Y le pedí al Padre Francisco que te buscaba, me confesó y he encontrado una paz muy grande. Acto seguido fue, después de haber tratado a su novia con la punta del pie, le pidió perdón y como era de saber, la novia no lo perdonó, pero pues ya al menos él había hecho lo suyo, él pidió perdón. Entonces, con este ejemplo, yo quisiera decir, simplemente Dios puede levantar a un muerto que ya huele y que le rodean las moscas, sí. Dios te puede sacar, sí, porque Dios te pregunta todos los días, como dice en el Génesis 3, ¿dónde estás? Y te vuelve a preguntar, ¿dónde está tu hermano? Por eso la vida de gracia, si nosotros no nos encontramos con ese amor misericordioso de Dios, nosotros no vamos a poder hacer un cambio social. El cambio social no se hace desde la doctrina católica, se hace desde el encuentro personal con Cristo que hace vivencia esa doctrina. Si nosotros queremos que el mundo sea distinto, primero necesitamos hacer que nuestro corazón sea distinto. Para que nuestro corazón sea distinto, necesitamos liberarlo de todas las ataduras del mal y del pecado para que Dios pueda obrar con misericordia. Por eso yo les invito a que podamos hacer una oración como les decía ayer. Si lo quieres hacer cantando, canta. Si lo quieres hacer en alabanza, alaba. Nada más no enciendas el micrófono porque si no, esto se va a convertir en algo como en un Pentecostés abierto. Sino simplemente le puedes decir, como dice el libro de la sabiduría, si tuvieses algún temor alguno, tú sabrás que Dios te habla. Y Dios te preguntará, ¿qué has hecho? ¿O cuál será tu sentencia de muerte? Y sin embargo Dios te dirá con ojos de misericordia, ven a mí, hijo mío. Aquella persona que te cite en juicio, después de haber tú hecho daño, si tú te arrepientes encontrarás salvación. No hay un Dios fuera de ti que tenga cuidado de tales cosas, porque tú me cuidas como hijo tuyo. Ningún rey, ningún soberano podrían afrontar los temores que tú tienes. Nadie podría atravesar el umbral de la muerte como Dios lo hace. Ese pastor es el que está atravesando el umbral que tú le temes, el dolor, el sufrimiento y la muerte. Lo hace en este tiempo santo y la imagen del crucifijo es para nosotros una imagen del amor de Dios por ti. Toca las llagas, siente las llagas. Siente las llagas y dile, Señor, tú sufres por mí. Que tus santas llagas, que tu costado abierto sea para mí fuente de misericordia y de amor. Sáname, Señor, por ese amor que tú me tienes. Eleva esa oración a Dios Padre y dile, tú que ves en tu Hijo mi dolor, sáname, Señor. No dejes que el pecado me arrope. Si la indiferencia me ha tocado, llévame a comprender. Y que mi oración, que mi palabra por esa persona, por ese hermano mío, por ese familiar mío, no sea el de sánalo, sino, Señor, hazle ver tu amor. Que sienta tu amor, porque solamente si esa persona siente tu amor, podrá encontrarse. Mi petición por ti, por esa persona que yo quiero, por esa persona que yo amo, no es que le concedas otra cosa, sino la conciencia de que es amado, amado. Que ojalá que al descubrir lo mucho que tú lo amas, como yo te estoy intentando descubrir, transforme mi vida y me dé una luz nueva. Señor, sálvame. Grita como lo hizo Pedro, sálvame, Señor. Sácame de aquí, sácame de la angustia, líbrame del pecado, líbrame de la muerte. Quítame las escamas como se la quitaste a San Pablo. Que a través del dolor que estoy sufriendo, como lo hizo San Ignacio, encuentre salvación. Que pueda dar luz a las personas que lo necesiten, no solo diciéndole, Dios te va a curar, sino realmente sabiendo que Dios le quiere curar el corazón. Tú, Señor, quieres curar el corazón de las personas. Por eso te pido, Señor, que nos llenes de amor, que nos llenes de esperanza, que me des la luz y la sabiduría para poder orientar a las personas que necesitan de ti. Dios, amigo, Padre, guíame y dame la gracia para poderme encontrar contigo. A ti, Señor, te hablo, te levanto mi corazón. Abre los ojos de mi corazón. Abre los oídos de mi corazón para que yo te pueda hablar, escribir, alabar, cantar de acuerdo al modo como tú me hablas. Amén. No sé si tengan alguna pregunta o quieran escribir alguna pregunta.
Padre, muchas gracias. Le quisiera preguntar, cuando usted habla ahorita acerca de el conocerse, el saber, cuando Jesús Dios nos preguntaba dónde estás, ¿cómo identificar ese dónde estoy en ese momento o qué debo hacer para identificar ese dónde estoy? Pues el dónde estoy es, yo puedo entrar en mi corazón y decirme, pues ya realmente yo soy muy mediocre y me conformo con poco. Yo realmente, ese es un realismo muy duro y pues para serte muy sincero, este, uno requiere una apertura y una humildad muy grande. Y decir realmente, yo soy una persona que pues me acerco a Dios, pero sigo aceptando en mi vida el pecado, este pecado que me duele y lo acepto y me gusta y encuentro satisfacción en eso. Y vuelvo y me acerco a Dios y lo vuelvo a decir, lucho, estoy luchando, pero realmente soy tibio. Entonces, para poderlo decir, Señor, ¿dónde estoy? Tengo que abrir mi corazón y decir, estoy anclado en la mediocridad. He crecido, Señor, estoy dando unos pasos, pero esa pregunta cada uno la puede responder desde lo que es. ¿Y cómo yo lo puedo saber? Cada vez que yo me acerco a la confesión, no significa que yo soy perfecto, significa que yo puedo encontrar unas luces. Yo puedo tener descuidos y caídas, todos tenemos descuidos y caídas, no somos perfectos, pero una cosa es cuando pasa eso y otra cosa es cuando yo encuentro satisfacción en la caída. Eh, Pues me preguntan que cómo Dios te llama al sacerdocio. Sí, que voy a responder la otra y ahorita les explico. Usted decía que la brujería no puede entrar cuando estamos en gracia. Los demonios tampoco pueden, los demonios tampoco pueden. Si estoy en gracia, o si ya teniendo un demonio que me hace pecar en la mente después de confesarme, él puede quedar en mí. El proceso de purificación espiritual prácticamente tiene caminos. Cuando una reflexión que hacemos con Juan David y con Sebas es uno de los problemas grandes que uno se enfrenta cuando una persona ha vivido la brujería o le han hecho mal, es que realmente ha aprendido a sobrellevar sus demonios. Y el tema grave es que muchas veces a través de las oraciones de liberación o de exorcismo se saca a la persona de ese pecado, pero luego le pasa lo que el Evangelio. Arregla su casa, vuelve a pecar y se le vuelven a meter y como dice Cristo, cuídate de volver a pecar porque no sea que te pase algo grave. Y a veces pasa que después de un periodo de vida espiritual, la persona vuelve al estado antiguo y se le meten más demonios. Entonces, si nosotros queremos decir, bueno, yo puedo seguir teniendo, una cosa es que yo sienta la inclinación y otra cosa es que yo sienta el demonio dentro de mí. Cuando yo ya comienzo a vivir, yo voy a tener una naturaleza herida y ahí es donde comienza el acercamiento a la vida de gracia. La vida de gracia me va a impedir que yo pueda abrirle las puertas al mal. Sobre esto, la siguiente pregunta es la vocación, pues yo les he contado que yo era medio, yo tenía yo tenía dos grupos de amigos, un grupo de amigos en el colegio y nosotros organizábamos en lo que es el bachillerato. Los últimos 3 años está dividido en México, se llama Prepa. Y yo formaba parte del grupo que organizaba el colegio de jóvenes. Nosotros organizábamos fiestas, todas las fiestas del colegio, pero realmente eran en antros. eh, y pues yo no tomaba porque yo jugaba fútbol y voleibol, entonces, pero organizaba y me gustaba eso de la organización y realmente pues tomaba un poco, pero no es de que me pusiera hasta las chanclas. Y en una ocasión, después de una de esas fiestas, que yo llegué a mi casa, yo me di cuenta que pues, yo tenía una novia, yo no, pero pues yo llegué a mi casa, mi mamá ya se había cansado de esperarme, entonces me entré a mi cuarto y yo me senté en mi cama y yo me pregunté que si realmente eso era la verdadera felicidad, que si realmente ahí se agotaba la felicidad, porque yo sentía todavía
el ruido de la música y el entorno estridente de la, de la rumba. Entonces yo llegué y dije, esto es la verdadera felicidad. Eso es una mentira, porque mi novia ya no está, mis amigos ya no están, la música no existe. Y yo siento vacío y siento soledad. Y yo levanté la vista y me encontré con el crucifijo que siempre me había acompañado, que nos lo había puesto mi mamá en la habitación de mi hermana y mía. Entonces yo levanté la mirada y dije, tuve una certeza que dice, Dios existe, Dios realmente existe. Dios existe y te ama y te perdona. Entonces yo dije, Dios realmente existe porque si esto no es la felicidad, entonces quiere decir que si yo, siendo malo, porque yo consideraba que lo que hacíamos no era bueno, siendo malo no encuentro la felicidad, entonces, y Él me sigue dando vida, quiere decir que hay mucho amor. Entonces yo comencé a cambiar y comencé a ayudar a mis amigos, comencé a cuidar a mis amigos que eran medio borrachos, después me di cuenta que realmente eran exageradamente borrachos. Ya después yo comencé a ver la vida que ellos llevaban y me daba pena, me daba náusea. Eh, entonces, y me dije, no es únicamente esto. Yo necesito que las personas experimenten ese amor que me sacó a mí, porque mi amistad pues, es temporal y posiblemente nunca yo no me voy a quedar con ellos. Entonces, eh, yo tengo un hermano que es sacerdote y había entrado a un seminario menor desde los 12 años. Así pues yo me pregunté, posiblemente si yo presento a ese que me sacó, a aquel que me sacó del mal, posiblemente él pueda sacarlos de la soledad y la tristeza. Y ahí fue donde empecé. Y ahí quisiera pues como hacerlo, unirlo a esa pregunta de si en este momento no nos podemos confesar, ¿qué podemos hacer para hacer un cambio de vida? Pues principalmente uno lo que hace es un acto de contrición en este tiempo de ausencia. Lo que uno tiene que centrar dentro de uno mismo como lo hizo San Ignacio. El proceso de confesión de San Ignacio no fue de un día para otro. Fue estar en cama meses, años, hasta que se recuperó. Y después, obviamente su confesión duró como 3 días, pobre cura. Pero 3 días confesándose, pero cuando se confiesa, la misma voluntad que tenía para hacer el bien fue la misma voluntad que la unió para, para encontrarse con Dios. Y ahí es donde Él detecta dónde estoy. Y en estos momentos de oración y que estamos realmente en nuestras casas, entremos y démonos cuenta qué tan buenos somos con los demás. Realmente yo soy egoísta, yo soy soberbio, yo realmente soy descuidado, pero necesitamos ser muy honestos y eso duele mucho. Cuando yo me di cuenta de eso, tuve que hacer un desglose y decir, yo sí realmente soy medio desgraciado, pues porque estoy llevando a lo que yo no vivo, estoy llevando a los demás, a que tomen, que se desvelen, pues, pues no es que tuviéramos realmente de la parte de la sexualidad, nosotros éramos muy respetuosos con las novias, pero no podía decir qué desgraciado soy. Y yo tengo un amigo que actualmente pues es alcohólico. Desde ese tiempo ya alcohólico, ahora más. Entonces uno carga con ese pesar del mal, como les decíamos ayer, del mal que yo permití hacerme por mis vacíos a los demás. En el que me dice cómo superar, cómo conectarme con Dios, cómo poder sanar mi corazón, como le decía, en este momento, cuando nosotros entramos en nuestra vida, nosotros nos damos cuenta de que posiblemente hay algo que estaba mal cuando yo confío mi vida y confío mi felicidad a otra persona. Nosotros cuando entramos y nos encontramos con Dios en este momento de oración, de sinceridad, lloramos con Él, nos reímos con Él. Pero hay alguno que uno puede decir que está medio loco porque está haciendo eso. Y en algún caso sí se puede aplicar, ¿no? Pero en muchos de nosotros lo que hace es una necesidad de realmente aprender a abrir el corazón y decir, mira, Señor, yo confío en mi corazón a esta persona,
no solamente confié en mi corazón, sino le confié en mi vida entera, pues que yo llevaba mi sexualidad, había hecho mi plan y realmente era una mentira. Y en ese momento cuando yo soy honesto, me permite decir si realmente viví una mentira. Cuando yo vivo en la mentira es decir, es que lo hice por amor. Posiblemente por amor. Pero cuando se acabó, uno se da cuenta de que hay cosas que uno dice, posiblemente no todo estaba correcto. En ese momento no se trata de decir, la verdad es cruda, pero por otro lado, sana. Porque me dicen, no solamente tú tienes tu problema aquí, sino tu problema está acá, hasta acá. Falta de autoestima, falta de amor propio, falta de proyección de vida. Realmente ahí mucho tiene que ver en este momento para poder nosotros tomar una decisión de entrar en nuestro corazón y vernos como Dios nos ve. Nos ve como Dios vio a Lázaro, con amor y misericordia y con lágrimas. Si nosotros somos capaces de cruzar esa mirada, con esa mirada y nos imaginamos esa mirada de Cristo, es una mirada que penetra, es una mirada que complementa, es una mirada que llena, no solamente del rezar o del orar, sino una mirada que nos llena de paz, de sabiduría y de misericordia para ver nuestra vida. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta o si haya que dejado ahí un hilo pendiente por aclarar. Bueno, antes de si alguien, voy a aclarar algo que también dije ayer. Y yo lo hablaba con Sebas. Y lo uno a las palabras que les decía. La redención de la humanidad parte de la experiencia de la misericordia de Dios. Cada uno de ustedes puede ser parte de esa obra de misericordia de Dios. ¿Cómo? Pues si a ti te saca de este vicio, entonces tú te vuelves signo del amor de Dios para muchas personas con esas carencias. No, lo importante no es decirle a la persona, yo salí y triunfé, salí del alcohol, salí de las drogas, salí de estos vicios. Se trata de decirle a Dios, tú me sacaste. Y porque tú me sacaste, tú me amaste tanto. Y como tú me amaste tanto, la única fuerza que puede redimir es el amor. Por ende, nuestra vocación es a predicar el amor. Que las personas den un salto para encontrarse con ese amor. ¿Cómo se van a encontrar con ese amor? Pues se van a encontrar prácticamente con una fuente de amor y de misericordia. Y aquí lo uno a la pregunta que me hacen ahora. Para las personas que no creen en Dios, las verdades reveladas son solamente textos vacíos. Pero cuando ven en ti que encontraste una fuente de amor, tú no les vas a decir, mire, los pasos que yo hice es paso 1, paso 2, paso 3. Dice, no, cuando tú te encuentras con alguien que te ama, sana por dentro todo tu amor. Y cuando tú irradias felicidad y alegría en tu mirada, las personas te preguntan, ¿qué te pasó? Y la pregunta es, le respondí a Dios, ¿dónde estaba? Entonces, nosotros nos encontramos aquí con una situación que es tan grande, tan providencial, tan fuerte, que entonces nosotros nos podemos dar un paso adelante, decirle, Señor, tú me amas tanto. Y lo único que tú quieres es que las otras personas experimenten tu amor. Entonces, primero, nos llama a la autenticidad de vida. Experimenta ese amor y que Dios te sane. Segundo, te llama a conocer tu fe. Porque en la medida que tú dices que no te permites aceptar la comunión en pecado, que no te permites hacer un sacrilegio, que no te permites volver a los abusos de los cuales Dios te sacó, que no te permites, entonces comienzas a reforzar. Y como dicen por ahí, es que es muy fuerte. Claro, cuando sacas un alcohólico del alcohol, pues no le cuesta salir del alcoholismo.
Lo mismo te cuesta a ti salir de la mentira, lo mismo te cuesta salir del sexo, lo mismo te cuesta salir de la dependencia de las personas. Es que sufro mucho, pues todos sufrimos mucho. Todos tenemos de dónde cogemos. Y aquí es donde nosotros estamos muy arraigados en ese amor de Dios. Dios va a luchar por mí y siempre luchará por mí. Y esta verdad se tiene que grabar. Una fe que es teórica, te dice, lo que dice la revelación es protestantes, ¿no? Y si se dan cuenta, muchas veces nosotros tenemos ese síndrome protestante de decir lo que dice, y lo tenemos que saber, lo tenemos que conocer. El problema es que lo que ese dice no tiene veracidad con lo que yo vivo. Un ejemplo, nosotros tenemos ese grupo de oración, yo tengo un amigo que, como decía, yo tenía dos grupos de amigos, los de las rumbas, los de las risas y los de los rezos. Entonces tenemos el amigo de los rezos y ellos organizaron, en México hay un festival que se llama el Cervantino y es una depravación de alcohol, pero tal que es un festival muy bonito de arte y tal, pero eso todo el mundo acaba en las calles, pero borrachos, muertos de alcohol. Bueno, le llamaban el Cervambino, Cervantino por Cervantes. Entonces ellos hicieron una campaña para no tomar alcohol en su ciudad, que estaba cerca de Guanajuato, y pues un fin de semana invitando a los jóvenes. A la semana siguiente estaban en el Cervantino, y dice que les dio tanta pena y tanta vergüenza, porque parte de las personas a las cuales les habían predicado de no tomar, los habían visto en la bola de estudiantes gritando, quiero morir de cirrosis, quiero morir de cirrosis, quiero morir de cirrosis. Pues, a veces nos pasa eso. Podemos decir, predicar y realmente la predicación, si no es tocada por el amor de Dios, es vacía. La transformación, por lo tanto para quien quiere predicar a sus familiares, tiene que hacerlo desde la certeza de que es amado y se vuelve una certeza. Si a ti te dicen que el sol no existe y es de día, tú dices, pues no lo veo, pero ahí está. Esa es una certeza. No lo veo, pero lo siento. Y mi certeza es, Dios me va a buscar siempre y Dios me va a hablar siempre. ¿Dónde estás? Y por ende, también a la otra persona que está ahí le va a preguntar dónde estás. Y el resultado de la respuesta es una felicidad tal que te dice, no importa si caes, obviamente, si caes involuntariamente. Si caes voluntariamente, Dios te va a decir, te levanto, yo te levanto. Esa certeza de Dios que dice, yo te levanto, es una certeza tal que te dice, hay alguien que va a luchar por mí y por ende yo tengo que corresponder a ese amor. Y entonces la fe y la doctrina toma sentido. Entonces, si nosotros queremos hacerlo, pues prácticamente tenemos que darle esa gracia de Dios. Y sobre todo, pues para cada uno de nosotros. Y como le decía, si a ti te llama y te habla por tu nombre, Diana, Diana, con chinchín, como dicen en México, Diana, Diana, Alejandro, Alejandro, Jorge, Mateo, Camila, Natalia, te llama a ti por tu nombre y te dice, quiero amarte, tienes que dejarte amar. Y dejarte amar te dice, tú sabes dar, pero no sabes recibir. Y posiblemente ahí está tu gran vacío. Tú sabes dar y no sabes recibir. Dice que cuando hablas de autoestima, ¿cómo debe ser para un católico? ¿Cómo debe de ser para un católico? Eso no es ir hacia la soberbia del egoísmo. No. La autoestima es el conocimiento de uno mismo y es el darse cuenta que uno es lo que es. Y uno tiene talentos. Normalmente, pues hay un predicador mexicano que pues, en cierta manera no es católico, es cristiano, se llama Daniel Javis. Y él decía, muchas veces te dicen, ay, qué cuerpazo tiene. Y dice, no, pues tengo mis lonjitas, ¿no? Dice, oh, qué bien hablas. Dice, no, pero todavía me falta.
O, oye, eres muy inteligente. No, pero no es suficiente. Y a veces eso es autoestima y es soberbia. La otra soberbia es decir, si yo soy todo, me paro el cuello y yo lo digo y lo hago. Pero el cristiano, realmente de a pie, es aquel que dice, soy bueno para esto. Dios me lo dio. Y Dios me lo dio. ¿Y quién te lo quita? Y si Dios me lo dio, ¿por qué no voy a ser bueno? Un católico y un cristiano mediocre realmente lo único que refleja es una visión del medioevo de que el cristiano debe estar a la sombra. ¿A la sombra de qué? De la humildad. Y eso se llama falsa humildad. Un católico realmente convencido transforma el mundo con los dones que Dios le ha dado. Y lo transforma porque realmente sabe que Dios obra a través de él. Y se sabe que sus palabras hagan el bien, no vienen de él, Dios las inspira. Y yo voy y me resguardo nuevamente en mi interior y en mi oración y le digo, Dios, sálvame, sálvame, porque soy un desgraciado. Algunos quizás ya salimos de la desgracia, pero seguimos siendo así medio mediocres y digo, oye, pues sáname, sálvame. Tú me sacaste ya de una y yo me sigo sacando de ti, yo me subo en tu hombro, porque solamente tú eres el único que puede, solo tú puedes. Como dice también la Escritura, solo en el nombre de Dios hay salvación. Y por más de que tú te creas muy bueno, solo en el nombre de Dios hay salvación. Si tú haces una empresa y ofrece trabajo, le puedas dar trabajo, pero no significa que le des salvación. Si la persona predica, pero no hace obras, pues no está complementando. El católico realmente tiene que ser ese agente de cambio que logre hacer la salvación real. ¿De qué te sirve darle de comer a unos niños si tú por otro lado después vas a ir y sentir hambre de Dios? Y lo dejo ahí en el aire, ¿no? ¿De qué te sirve si Dios puede obrar a través, como le habló a Baal, a través de su burra? Si Dios se sirvió a través de Ciro, un emperador ateo, para hacer el bien, pero Ciro no era católico, pues no era ni siquiera creyente, y posiblemente se encontró, quién sabe. Pero nosotros ahorita en lo que estamos viendo es, Dios puede obrar a través de cualquier persona, de dar de mucho de comer, pero no significa que pueda hacer la transformación del corazón. Y nosotros que estamos tratando de hacer el bien a muchas personas, Dios nos dice, no des un pan, no hagas el bien sin estar unido a Dios. Y ahí es donde la vida de gracia se vuelve muy importante. Tú puedes dar un pan, hacer muy bien en pecado, pero el efecto real que tiene en la vida de los hombres lo hace Dios. Entonces aquí este es otro tema de cómo obra la vida de gracia y cómo un acto bueno en pecado puede hacer el bien, como un acto en vida de gracia puede hacer mucho más bien, ¿no? Y bueno, pues yo creo que en este caminar le pedimos a Dios que nos dé la gracia para estar con Él, que nos ayude y como les invito, aprendan a orar, aprendan a hablar con Dios, hablen con Dios, eh, aprovechen este tiempo para reconocer a sus familias, a reconocerse y que este momento de oración sea para todos nosotros un encuentro íntimo con Él como fuente de amor y de misericordia. Vuelvo y les digo, como vamos a repetir durante toda esta semana, solo en el nombre de Jesús hay salvación. Por eso en el Antiguo Testamento el nombre permanecía pues muy, muy guardado, Yahvé, porque la persona que hablaba de Yahvé se abría a su amor. Solo en el nombre de Dios hay salvación. El tema de los carismas, de los que yo recibo, y si vienen de Dios, pues mira, es muy sencillo.
Eso se llama un discernimiento, y el discernimiento espiritual parte a través de una regla que dice, si te da paz, viene de Dios. Si no te da tranquilidad, no viene de Dios. Hay dos tipos de carismas. Los carismas que vienen directamente del Espíritu Santo y los dones que a mí me dio para, pues, que son habilidades. Todos los dones que me dio a mí, para, que son habilidades, inteligencia, voluntad, practicidad, yo los puedo poner al servicio de Dios para hacer el bien. ¿Qué bien tengo que hacer? Y ahí es donde entra el discernimiento. ¿Tengo que darle monedas o darle dinero a este familiar mío? El discernimiento puede decir, si se los das, lo vas a hacer dependiente. Si no se los das sin un consejo, puede ser que le hagas daño. Pero si se los das y le vas a hacer un daño, posiblemente el daño sea mayor. Entonces, el discernimiento viene aquí. ¿Qué tengo que hacer? Y ahí está la pregunta cuando ya damos el salto a decir, yo estoy aquí, ¿dónde estás? Tengo que ayudarle a la persona a saber que un no es dado con amor y decirle, mira, yo no te voy a dar el pescado, sino te voy a enseñar a pescar. Y ahí le podemos responder a Dios, ¿dónde está tu hermano? Entonces, nosotros, el discernimiento espiritual sobre lo práctico tiene mucho que ver sobre qué quiero para las otras personas. ¿Quiero hacerle un bien? ¿Quiero hacerle un bien integral o quiero hacerle un mal? Quiero hacerle un mal, muchas veces no lo buscamos. Quiero hacerle un bien parcial, entonces dale dinero y no le des consejo. Pero posiblemente te vuelve a venir a pedir dinero y pues tú ya lo vuelves un mantenido. Pero si le quieres hacer el bien, realmente, dile no. Mira, te voy a dar un consejo que te puede ayudar y te puedo decir dónde lo puedes aplicar. En este lugar están buscando una persona para hacer esto. Aquí te doy el número, lo puedes llamar, pero queda en tus manos. Entonces, prácticamente ahí esa es la invitación de aprender a hablar con Dios. Dios nos puede ayudar a responder las preguntas prácticas de dónde está tu hermano para poderle ayudar. Entonces, si les parece bien, pues por mi parte yo les sigo agradeciendo. Ahorita nosotros tenemos la misa a las 12. Y pues les voy a encomendar que en este tiempo sea un tiempo, como decíamos, de oración, de entrar en nosotros mismos, no de quizás no vamos a encontrar el silencio absoluto, pero sí vamos a encontrar la luz para poder hablar con Dios, encontrar y comenzar la sanación, como lo hicieron todos esos laicos a lo largo de la historia. Gracias, Señor, por este tiempo que me concedes, de poder vivir en familia, de poder cuidar a mis familiares, no solamente físicamente, sino ayudarles a sanar tantas heridas que llevan dentro de sí. Poderla reconocer en nosotros mismos nos da un mapa del camino que debemos seguir. Pero acuérdense, como dice el canto de la Virgen María, ella es la estrella que precede al sol. Ella no es el sol. Ella siempre nos va a apuntar a que nos acerquemos a su Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que lleva sus marcas de sufrimiento por nuestro amor. Y nosotros tenemos que levantar siempre la mirada al sol que nos ilumina, que ese es Dios. La mirada, según pues, los griegos que veían al sol como fuente, o los antiguos que veían al sol como el Dios mayor, el sol para nosotros los católicos es Cristo, el que nos da la vida nueva, el día nuevo, la claridad nueva, que nos levanta de donde estamos y que nos ofrece conocer el camino que tenemos que recorrer. No sé, Andrés, si hay algo más que vayamos a hacer. Padre, no, yo creo que de pronto nos dé la bendición entonces para que usted se pueda ir a hacer sus cosas. Pues entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes, con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Padre, muchísimas gracias.